noches tengan todos ustedes, queridos hermanos. ¿Cómo están? Amigos aquí presentes, Dios les bendiga. Qué bendición, un día más que el Señor nos permite tener con vida. Un día más que el Señor nos permite escuchar su palabra. Escuchaba yo la introducción de mi hermano. Realmente es una realidad inmutable, hermanos. La muerte nos va a llegar a cada uno de nosotros. Tarde o temprano nos vendrá a visitar el ángel de la muerte. De acuerdo a lo que dice el libro de Daniel, unos despertarán para vida eterna y otros para condenación y confusión perpetua. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9, queridos hermanos, en el versículo 27? ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice su palabra de esta forma: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una realidad inmutable, una realidad que tarde o temprano cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar: la muerte. No hay vuelta atrás. Una vez que el Señor determina que tú mueras, ya no va a haber vuelta atrás. Dice que solamente van a morir una sola vez. Eso quita todo argumento de la reencarnación. Eso quita todo argumento de que quizás haya otra segunda oportunidad. No. Tienes la oportunidad ahorita que estás con vida. Tienes la oportunidad ahorita. Aprovéchala bien, muchacho, que estás aquí. Aprovéchala muy bien. Porque en un abrir y cerrar de ojos vas a perder la vida. En un abrir y cerrar de ojos yo voy a perder la vida. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé. Puede ser esta misma noche. Puede ser en una hora más. Puede ser que durante estemos compartiendo, estemos predicando, me dé un paro respiratorio, un paro cardíaco y yo quede tendido. Y va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Entonces es importante, hermanos, porque hoy vamos a ver acerca de ¿habrá resurrección? Habrá resurrección. Queridos hermanos, por favor acompáñenme en el libro de Mateo, capítulo 22, en el versículo 23. Hay resurrección, hermanos. Dice la Escritura: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Fíjense la pregunta que hacían. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ok, regresemos al versículo 23. Dice de esta forma: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. De acuerdo a lo que dicen los saduceos, ¿qué era lo que ellos pensaban? Que no había resurrección. Esta secta llamada los saduceos fue formada originalmente se levanta una persona llamada Sadoc y empieza a pervertir la ley de Moisés. Porque si se dan cuenta, ellos creían en la ley de Moisés, ¿sí o no? Sí, de hecho mencionan a Moisés. Mencionan la ley de Moisés cuando menciona Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, está mencionando a Moisés. Prácticamente vemos a una doctrina ya corrompida. ¿Cuántos incautos, cuántos necios hay el día de hoy que piensan que no hay resurrección? Que piensan que no hay infierno. Que piensan que ahorita pueden vivir la vida como ellos les place y que a final de cuentas todos morirán y no van a ser traídos, como lo veíamos al principio en el versículo 27 del capítulo 9 de Hebreos, que dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántas personas no viven su vida en libertinaje? ¿Cuántas personas no viven su vida pensando que a lo mejor asistiendo a la reunión ellos van a poder entrar al reino celestial e están ignorando que va a haber una resurrección de muertos, en los cuales dice que se levantarán grandes y pequeños, en los cuales dice que serán abiertos los libros y cada uno de ellos será juzgado de acuerdo a sus obras? Hermanos, aquí había un grupo de personas
que decían que no había resurrección. Qué necios eran. Porque una vez que murieron, ellos se dieron cuenta de un hecho inmutable. Sí hay resurrección de muertos. Pero unos van a despertar para vivir eternamente con su Padre celestial. Y hay otros que van a perderse toda la eternidad en el infierno. Tenemos un compendio de 66 libros, hermanos. Y de escritura a escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia nos enseña que hay un lugar de tormento. La Biblia nos enseña que hay un lugar en donde los muertos van a ser depositados, que es el polvo, pero el alma viviente, esa va a ir a un lugar de acuerdo a lo que hizo, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a si creyó o no creyó en el Señor Jesucristo. Va a haber un juicio. Y en el juicio se va a determinar que cada uno de ustedes, yo mismo, vamos a estar delante de ese tribunal. Y ahí se va a determinar a dónde va a ir Miguel, a dónde va a ir Poncho, a dónde va a ir Mario, a dónde va a ir cada uno de ellos. Ahí se va a determinar. Y es importante que nosotros consideremos algo. ¿Realmente estamos creyendo que hay un Dios? ¿O simplemente ocupamos una banca en este lugar y pensamos como los saduceos? ¿Qué importa? Una reunión más. Pobre payaso que siga hablando. A mí no me interesa, yo voy a vivir mi vida como yo quiera. No hay resurrección de muertos. Qué triste. Porque aquí había un grupo de personas, de los cuales esta secta se origina por un tal Sadoc, el cual conocía a uno más hereje todavía, que lo doctrinó, que vivió aproximadamente hace 280 años antes de que naciese el Salvador. Desde ahí se había formado esta doctrina. Díganme hoy, hasta hoy, hermanos, amigos que están aquí presentes, ¿no es lo mismo que se corre por ahí? ¿No es lo mismo? Ellos creían que no iba a haber futuro para el alma. Ellos pensaban que simplemente el muerto llegaba al polvo y hasta ahí se acababa el pensamiento. ¿Han escuchado alguna vez esa mala interpretación de la Biblia? ¿Quién la dice, perdón? ¿Quién toma esa doctrina para corromper la doctrina verdadera de Jesucristo? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Pero bueno, al menos ellos están creyendo en algo. Pero tú con tus actitudes, ¿en qué crees? Tú con tu forma de vivir, ¿en qué piensas? ¿Realmente crees que vas a ir al cielo con esas actitudes que ya de tiempo en tiempo Dios viene y te viene reprobando y te viene diciendo que cambies tu actitud? Mira, hermano, mira, amigo, que estás aquí, porque dice la Escritura que va a haber un juicio, que todos vamos a morir y vamos a ser recogidos inmediatamente hacia el tribunal de Cristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie, oramos al Señor para alcanzar el favor de Él en esta noche? ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Bendito es el nombre del Señor. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Padre bendito, porque tomamos en poco tus enseñanzas, Señor. Padre bendito, porque había un grupo de personas, Señor, en aquel entonces que se levantaba contra Cristo, Señor. Contra ti, mi Señor amado, que se levantaba contra ti pensando que no iba a haber una resurrección de muertos. Padre, qué ironía, porque el día en que ellos murieron, Señor, seguramente, y estoy completamente seguro, Señor, que ellos conocieron las llamas del infierno. Ah, Señor, líbranos de esas llamas el día de hoy, Señor. Libra a todos los necios, incautos, Señor, insensatos en esta noche que estén aquí presentes pensando que nada más es venir a escuchar una reunión o a escuchar a alguien que nada más viene a hablar porque sí. Señor amado, por favor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ellos decían que no había un estado futuro, hermanos. Ellos decían que no había un futuro para el alma. Ellos pensaban que no había una vida después de la muerte, que no hay castigos ni recompensas en el otro lado. Pero si nosotros vamos a la Escritura en Hechos 23:8, hermanos, ahí totalmente se contradice. Recordemos, hermanos, toda palabra es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, ¿quién es el que nos trata de enseñar en esta noche que sí va a haber una resurrección de muertos? Es Dios. Dios, el Espíritu Santo ha venido hoy y yo creo que está aquí presente para que cada uno de ustedes tome conciencia. Querido hermano que estás aquí, querido jovencito que estás aquí, querida amiga que estás aquí. Qué triste sería que sonara tu teléfono y que de repente te dijeran que mamá murió, que papá murió, o que tú mismo te halles en la morgue y que le tengan que hacer esa llamada a tu mamá o a tu papá diciéndote ¿qué cree? Su hijo ha muerto, su hijo acaba de fallecer. Pero qué horrores ha de haber sentido el rico cuando dice que inmediatamente que él murió alzó sus ojos y ¿dónde estaba? En tormentos, estaba en el Hades.
Qué cruel ha de haber sido eso. Hermanos, yo entiendo. Nosotros no venimos a pararnos aquí a tratar de convencer a nadie. Nosotros no venimos aquí para que tú realmente vengas a entretenerte. Lo único que venimos aquí a hacer nosotros es hablarte de que hay un Salvador que te puede librar del lazo del enemigo y en este caso de la condenación eterna. Dice la Escritura en Hechos 23:8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Ok, Pablo había sido llevado ante el concilio y dice que lo estaban abofeteando. Ananías, el sumo sacerdote, manda a que lo golpeen. Entonces Pablo le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. En ese momento los otros sacerdotes que estaban ahí cerca le dicen, ¿te atreves a hablarle así al príncipe, al sacerdote, al sumo sacerdote? En ese momento Pablo reacciona y va a la ley, va a las escrituras y dicen, pide disculpas y dice, perdón, yo no sabía que él era el sumo sacerdote. Y dice la Escritura que no agraviarás al príncipe de tu pueblo. Más adelante estaba la trifulca, estaban los saduceos y los fariseos disputando contra Pablo, maltratándolo, y a él se le ocurre una cosa. Él empieza a decir, es que se me juzga a mí que yo predique a Cristo que resucita a los muertos. En ese momento hubo una división. Se separan los saduceos de los fariseos, porque los saduceos dicen que no creen en la resurrección. Entonces, vemos ahí que ese grupo era muy fuerte, hermanos. Era un grupo que aunque era muy pequeño en cantidad, pero realmente hasta la fecha hoy vemos ese tipo de doctrina. El simple hecho de que tú no tengas temor de morir, el simple hecho de que no tengas temor de todos los pecados que has cometido alrededor de toda tu débil y miserable existencia, y que tú pienses que todo está bien, y que al final de cuentas, que una vez que mueras vas a llegar al cielo, y Dios te va a estar esperando ahí con un dulce abrazo, estás equivocado. Eso jamás sucederá. Porque el pecado no tiene nada que ver con Dios. Porque el pecado no tiene nada que ver con Cristo. Porque Cristo es santo, santo, santo. Y el pecador está lleno de inmundicia. El pecador está lleno de amargura. El pecador está lleno de tibieza. El pecador está lleno de mentiras, robos, de infinidades de pecados. Entonces no tiene nada que ver. Pero vemos que este grupo lo único que hacía era corromper las enseñanzas, en este caso de Moisés, porque realmente ellos sí creían en este caso en Moisés. Pero fíjense cómo son las cosas. Para agraviar a Cristo, para ir en contra de Cristo, se juntaban los fariseos y los saduceos. ¿No es así? Pero ni siquiera los saduceos realmente estaban en la doctrina de nuestro Señor. Cuando se trataba de pelear contra Cristo, se unían los fariseos y los saduceos. Cuando se trataba de hablar mal de Cristo, se juntaban, y tú los ves ahí a la gente en la misma iglesia, en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesús. Entonces es importante que nosotros entendamos el día de hoy, porque ellos objetaban la verdad. Y como ejemplo, si regresamos nosotros a Mateo 22, en el versículo 23, ponían a la mujer, a una mujer. Ellos pensaban que ellos tenían la razón y ellos pensaban que podían ser más sabios que nuestro Señor Jesús. ¿Podrá ser eso cierto, que alguien de nosotros, teniendo una mente débil, humana, pueda ser más sabio que Dios? No, no se puede. Aquí la Escritura dice en el versículo 23... Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ok, ellos estaban tomando la ley de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 25:5, hermanos. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio 25:5. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Ellos conocían la palabra de Dios, pero ellos mismos negaban la eficacia de tal palabra. ¿A qué me refiero? Muchos de nosotros conocemos la palabra de Dios, pero con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra forma de conducirnos, realmente demostramos lo contrario. Demostramos, ok, sí creemos en el libro santo, pero no creemos a Jesucristo. Ok, sí sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero yo desobedezco y me comporto más como un hijo del diablo. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Ven cómo esa doctrina está plagada en cada uno de nosotros cuando no tenemos al verdadero Dios morando en nuestros corazones? El versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, y la mujer del muerto no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ok, si se dan cuenta, esa era la ley. Los saduceos no creían en la resurrección de muertos. Hermanos,
todo el Antiguo Testamento está lleno de figuras de que va a haber una resurrección. Y ellos, conociendo la misma Escritura, negaban que había una resurrección. No, muchas veces nosotros creemos en ciertas palabras que dice la Biblia. Podemos tomar las promesas para nosotros, pero cuando hablan de juicio, cuando hablan de una resurrección de muertos, cuando hablan de cada acto y cada cosa que nosotros vamos a presentar delante de Dios, sea buena o sea mala, no creemos. Por eso seguimos conduciéndonos de la forma en que vivimos. Reconozcamos algo así, esto va para ti, pecador que estás aquí. O sea, realmente, ¿eres feliz como vives? Disfruta. ¿Cuántos años podrás vivir así? ¿80 años? 50 quizás. Quizás vivas 100. Estoy seguro que a partir de los 90 te van a tener que dializar y no vas a poder ni siquiera ir al baño tú solo. Vive, disfruta tu vida, lo que tú quieras. Porque allá arriba te van a juzgar. Allá va a haber un juicio. Y allá te van a juzgar. Y si te quieres ir al infierno, vete bien. No hay ningún problema. No pasa nada. Es un hecho inmutable. Todos vamos a morir. Pero solamente aquellos que tengan la buena actitud y la buena disposición de reconocer sus errores y sus pecados, ellos van a entender entonces una cosa, que Cristo para eso murió por nosotros en la cruz. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Es importante que toquemos estos temas. Es importante porque en la mayoría de las iglesias, qué bueno, hablan de prosperidad, hablan de muchas lenguas, hablan de los dones espirituales, ignoran los frutos espirituales, pero sí les gusta hablar de los dones espirituales. En muchas iglesias no se habla la verdadera doctrina. Y aquí si vamos a venir y pararnos atrás de un púlpito, vamos a decirles una cosa, va a haber una resurrección de muertos. Puedes hacerle como quieras. Dicen aquí en el mundo, para gallito, gallito y medio, ¿no es así? Se te sientes muy sabroso, muy bueno para el box. Ok, va a haber uno mejor que tú. Siempre va a ser así, siempre va a haber alguien mejor que tú. Por eso te digo, entendamos. Hagamos y contabilicemos todos los favores que Dios ha hecho con nosotros y meditemos si realmente hemos caminado adecuadamente. La vida se va en un suspiro. Quizás tú seas el próximo que esté en la portada del periódico del cual hablaba, en este caso mi hermano Benito. Quizás tú seas, o quizás yo. Y qué triste sería que levantáramos nuestros ojos como el rico y que en este caso nos hallemos en el tormento eterno. Vemos que esta costumbre era una ley fundada en una situación muy particular y era más que nada para preservación y la distinción de las familias y sus herencias. Ruth 4:5. Libro de Ruth, vamos a hablar acerca de esto que ellos, con lo que ellos querían contradecir la verdad de Cristo, con la misma ley. Dice la Escritura en el libro de Ruth, en el capítulo 4, en el versículo 5. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posición. ¿Qué tenía que hacer? Restaurar. Era el objetivo para que nosotros entendiésemos por qué tenían tal costumbre. Era el objetivo, acuérdense, en este caso este pariente no quería a Ruth, por eso había un pacto que se le llamaba el pacto del zapato. ¿Y quién fue el que tomó a esta mujer? Vos. ¿Quién viene de Ruth? Perdón, hermanos. ¿Acaso no Ruth está en Mateo 1? ¿Y de qué te habla Mateo 1? Ah, entonces significa que de Ruth viene el Cristo. Claro. ¿Ven cómo el Señor toma ese tipo de situaciones para poder glorificarse? Entonces, entendamos, hermanos, era una ley fundada precisamente para preservar la distinción de las familias y sus herencias. Mateo 22, en el versículo 23, dice de esta forma: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. En este caso estaban ellos cumpliendo un requisito. No sabemos si la historia fue inventada por los saduceos o fue real, pero una cosa sí nos enseña esa parte, que era lo que hacían los hijos, en este caso los hermanos del difunto, obedecían la ley. Ellos estaban guardando la ley. Y tal, sea historia, o sea mito, sea leyenda, sea cuento, lo que hayan hecho los saduceos, vemos ahí una familia de 7 hermanos, los cuales guardaron ese pacto que se había establecido en Deuteronomio 25:5. Vemos la obediencia. Pero
¿De quién será la mujer? La pregunta fue, ¿de quién será la mujer? Como diciendo, como tú no sabes contestarnos, Cristo, entonces ¿sabes qué es lo que llegamos a conclusión? No hay resurrección. ¿Sí se entiende? Eso era lo que ellos querían probar. Prácticamente, al hacerle esa pregunta capciosa, ellos querían probar que no había resurrección. ¿Por qué? ¿Cristo qué les iba a decir? A lo mejor se va a casar con el que se casó, pues se va a casar allá en el cielo con el que se casó primero, porque él fue el primero. O quizás con el último. O quizás con el que pasó más tiempo viviendo en casa. O para que hagamos la cosa más justa, que se case con al que más amó. Ellos pensaban que Jesús le iba a contestar algo así. Pero Jesús los centra y les dice, erráis ignorando las Escrituras. Hermanos, la Escritura dice, escudriñad las sagradas Escrituras porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Vemos un grupo de personas, número uno, estaban rechazando a Cristo, estaban rechazando su doctrina. Era un grupo de personas que solamente se movían propagando herejías, las cuales iban en contra de la doctrina de Cristo. Ahora pregúntate, hoy en día, ¿realmente crees en la resurrección de muertos? ¿Realmente crees en la resurrección de muertos? Quiero escuchar a aquellos que dicen, bueno, que más bien ni siquiera creen en Dios. ¿Realmente crees en la resurrección de muertos? No, no crees. Por eso tu vida no cambia. Por eso no dejas tu pecado. Por eso no te apartas. ¿No sabías que la paga del pecado, de acuerdo a lo que dice Romanos 6:23, es muerte? La paga del pecado es muerte. Entonces, si realmente entendieras estas verdades, entenderías una cosa. Tengo que cambiar mis actitudes. Tengo que cambiar mi forma de vivir. Joven que estás aquí, yo también fui joven. Disfruté la vida y por su misericordia de Dios estoy aquí presente y puedo dar testimonio de qué mal me fue. Y aquí vemos gente de tercera edad que te pueden contar cómo les fue por tomar sus decisiones. Pero allá tú. La decisión que vayas a tomar es tuya. Nadie se va a meter con tu decisión. Dios es un caballero, Cristo es un caballero y Él no va a permitir, Él jamás va a decidir por ti. Algunos dicen, entonces Dios es injusto. ¿Qué a fuerzas tenemos que buscar a Cristo entonces para que entonces Él esté contento? ¿Qué es a fuerzas? No, no es a fuerzas. Pregunto, ¿quién vino aquí a fuerzas, por cierto? ¿Alguien vino a fuerzas aquí? Entonces, ¿es a fuerzas? ¿Es a fuerzas cuando Cristo te dice que te arrepientas de tu pecado y de tu amargura y de tu enojo y de tu rencor? ¿Es a fuerzas? ¿Alguien de ustedes les puso una pistola en la cabeza y le dijeron, si no vas a la reunión te vuelo la tapa de los sesos? Entonces, ¿esas fuerzas? Cristo te viene y es más, gracias a Cristo estás aquí y Dios te presenta la oportunidad. Muchacho que estás aquí, cambia tus actitudes. Señor que estás aquí, caballero que estás aquí, hermano tibio que estás aquí, cambia tus actitudes porque va a haber una resurrección de muertos. Entonces, prácticamente vemos a unos saduceos que queriendo derribarlas, en este caso la doctrina de Cristo, no se dan cuenta de que ellos mismos se hallaban en un error. Nada puede hacer más daño, hermanos, que una agrupación religiosa que esté basada en fundamentos sensuales. Eso es lo que más hace daño. Ellos tenían un fundamento. ¿Ves a los mormones? Dicen que todos seremos dioses. ¿Tú puedes creer eso? ¿Que no solamente hay un solo Dios? ¿No se llama el gran yo soy? ¿No Moisés le dijo, y cuando me pregunte el pueblo de Israel, ¿quién le diré que me envió? Yo soy el que soy, fue el que le dijo. Yo soy el que soy. Y cuando tú te vas a la traducción hebrea de Dios, en este caso de Jehová, Jehová es una composición simplemente para que pudiéramos nosotros mencionar la palabra Yahweh. En este caso era la Y, la H, la W y la H. Ese es el nombre de Dios. ¿Y sabías que para los judíos es muy sagrado ese nombre, tanto así que por eso ellos prefirieron adoptar el nombre en arameo de Adonai? Porque ellos no son capaces de mencionar la palabra Yahweh. Fíjate qué respeto. Pero ellos mismos no creen en Jesucristo. Qué triste. Ustedes tienen la verdad. Ustedes se les habla de la palabra de Dios. Y de igual forma, te importa un cacahuate, pero ignoras que va a haber una resurrección de muertos. Y ahí vas a estar cara a cara con el Señor. Y Él te va a decir, a ver, ven para acá, muchacho. ¿Por qué no creíste? ¿Por qué? Vamos a San Juan, queridos hermanos. El Evangelio según San Juan es el capítulo 3, en el versículo 19. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Dice de esta forma, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, o sea, este es el argumento que van a traer a tu memoria el día que estés en el día del juicio. Por esto te voy a condenar.
Así prácticamente es. Por eso te voy a condenar. Porque la luz vino a ti. Se te dijo qué tenías que hacer. Pero ¿sabes qué? No lo hiciste. Porque amaste más tu maldad. Porque amaste más tu perversidad. Porque amaste más tu pecado. Porque amaste más tu mala actitud. Por eso vas a ser juzgado. Dice que amaron más las tinieblas que la verdad. ¿Por qué? En otra traducción dice, porque eran exhibidos por la luz. Por eso no vas a la verdad. Porque sabes que la verdad te confronta. La palabra de Dios se te para enfrente y te dice, estás mal, muchacho, estás mal, tú que dices que eres cristiano, estás mal. Aquí dice la Escritura esto y esto y te confronta. O sea, no andan tibiezas, no andan ligerezas, te confronta. Y muchos no quieren ir a la luz porque saben que están mal, porque les da vergüenza, porque no quieren cambiar, porque quieren seguir viviendo de la misma forma. Qué triste, hermanos, qué triste. A mí me da algo de tristeza decirlo, hermanos. Hace alrededor de 1 hora y media recibí una llamada. Y una persona muy amada por mí acababa de fallecer. Yo la conocí muy bien. Y yo sé en qué estado murió. Y les puedo decir una cosa. Cierro mis ojos y lo veo. Yo conozco la Escritura. No más que tú, a lo mejor tú la conoces más que yo. Pero yo conozco la Escritura. Dice la Escritura que ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y saben qué siento cada vez que veo a mi padre ardiendo en llamas? Es importante que entendamos algo, muchachos, amigos que están aquí. Va a haber una resurrección de muertos. Mi padre, del que apenas hace algunos días ponía un ejemplo yo acerca de cómo él me trataba, murió. Por lo que escuché, él murió mal. Él no estaba reconciliado con Dios. Fue en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente dice que tuvo un desmayo en la mañana y en la tarde se volvió a desmayar para ya no volver a despertar. ¿Qué pasaría si te pasara eso a ti? ¿Te imaginas las llamas del infierno? Dice la Escritura que ahí el gusano no muere. Dice que ahí hay tormentos y es para siempre. Yo lo amaba, pero ya no está. ¿Se le dio la oportunidad? Claro. Como se le está dando a cada uno de ustedes. ¿Y qué necios van a hacer cada uno de ustedes cuando lleguen delante del trono de Cristo y te digan todavía te pusieron un ejemplo real? Y tú no quisiste aceptar a Jesús. Tú no quisiste reconocer tu pecado. Por eso ponía el ejemplo, hermanos. Amigos, ¿qué pasaría si ahorita te hablaran por teléfono? Y de igual forma, tú sabes, alguien que no conoce a Cristo se muriera. ¿Dónde crees que está? De acuerdo a los saduceos, ellos pensaban que no había resurrección de muertos. Ellos pensaban que simplemente llegaban al polvo. Pero una cosa sí sé. A mí me hubiera gustado haber intercedido más por él. A mí me hubiera gustado hablarle más. ¿Cuántas veces no quise marcarle a los Estados Unidos para localizarlo? Él sabía que era mi número, nunca me contestó. Me siento mal, hermanos. Me siento muy mal. Lo peor de todo es que era el tema que íbamos a ver. La resurrección de los muertos. Y cada vez que escucho la resurrección de muertos, ¿qué creen que estoy viendo? Que él después de la muerte fue el juicio. ¿Entiendes la gravedad del asunto? ¿Entiendes cómo es muy importante que ya dejes tus niñerías, que ya dejes tus berrinches, que ya dejes de pensar en si los demás hacen o no hacen, que dejes de pensar que si los demás le echan ganas o no le echas ganas y que te preocupes por tu propia salvación? Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué pasaría si tú murieras hoy? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde? ¿Estás reconciliado con Cristo? Ah, qué triste. Qué tristes palabras ha de haber escuchado y le han de haber rezumbado al rico cuando él se acordó de Lázaro. Cuando él le dijo, Señor, manda a Lázaro. Ah, qué triste, qué terror ha de haber imaginado el rico después de que él tuvo la oportunidad de haber hecho misericordia con él. Y no lo hizo, después de que él tuvo la oportunidad de poder conocer al gran Salvador. ¿Será que el Salvador fue injusto y no se le presentó? Claro que sí, le debió de haber dado la oportunidad porque Dios es un Dios justo. Y cada reunión a las cuales nosotros asistimos los miércoles, los domingos y cada vez que te invitan o escuchas una predicación en tu casa por causa de tu mamá que ya te tienen harta, ¿cuántas veces no te han advertido que cambies tu actitud? Que te arrepientas, porque la vida va y viene en un soplo. Santiago dice que somos como la neblina que aparece por un corto periodo y luego se desvanece.
Hoy eres joven, cuando te des cuenta ya tienes reumas, ya tienes diabetes, ya te estás muriendo. Cuando te des cuenta, la pregunta es, ¿hiciste lo que te dijeron que hicieras en tu juventud? ¿Acaso no dice Eclesiastés 12, 1 y 2, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud? Porque dice que van a venir días malos. Van a venir los años en los cuales vas a decir, no tengo en ellos contentamiento. ¿Ven qué trágico? Cierro los ojos y yo no puedo imaginarme otra cosa más que las llamas del infierno. Tuvo la oportunidad, claro. Ustedes la tienen, por supuesto, por eso están en este día, en esta reunión, ¿o no es así? Porque va a haber una resurrección de muertos. Tiren ese engaño a la basura, derriben esos argumentos mentirosos de que hay que vivir la vida, de que vamos a vivir ahorita que se puede. No, el mismo Pablo decía que si no hay resurrección de muertos, entonces comamos y bebamos, pues al final de cuentas todos moriremos. Pero no es así. La Biblia dice en Primera de Corintios, queridos hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Para él son locura. Puedes estar aquí escuchando el sermón, pero a ti no te importa nada. Simplemente vienes para quedar bien con tus papás, o simplemente quieres venir a quedar bien para que no digan que eres un tibio, o simplemente no sé qué idea pasará por tu cabeza. Pero aquí dice que para el hombre natural, todas las cosas del Espíritu, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Entiendes? El natural, el carnal, el que se la vive pensando en lo que él quiere, el que no toma ejemplo de las cosas sagradas y simplemente vive como a él le place, como él piensa, él cree que está bien, él piensa que no le interesa nada de Dios. ¿Qué dice? ¿No, acaso no dice, en este caso el Salmo, dice el necio, no hay Dios? ¿No lo dice así? Así es, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Hermanos, tú puedes decir que sí hay Dios, pero cuando tú te comportas peor que un hijo del diablo, estás casi que diciéndole, no hay Dios, no le creo, no le obedezco por eso, porque no hay Dios. Bueno, sé que hay uno. Pregúntales a los de allá afuera, vete al tianguis y pregúntale a cada uno de ellos, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Todos creen en Dios. Es más, hasta al ateo se le ocurre decir, gracias a Dios, no creo en Dios. Imagínate, todavía hasta se le ocurre pronunciar el nombre de Dios. Todos han mencionado la palabra Dios. Pero no todos le creen. No todos le obedecen. No todos le son fieles. No todos le son leales. Puedes estar aquí sentado diciendo, sí, yo creo que hay un Dios. Entonces demuéstralo con tus hechos. Cambia tu actitud. Ve a Cristo. Eres el único que te puede salvar de las llamas eternas. Porque va a haber un juicio. De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20. En el versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fueron juzgados los muertos? Por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Hay un libro. Ahí sabe cuando robaste, muchacho. Ahí sabe cuando codiciaste a la mujer de tu prójimo, muchacho. O cuando codiciaste al hombre de tu prójimo, muchacha, mujer que estás aquí. Ahí está anotado. Ahí está anotado, todas tus mentiras están contabilizadas ahí. Ahí saben cuando te escondiste para hacer esa cosa muy particular. Cuando pensaste que nadie te veía. Cuando era pequeño yo me acuerdo que mis papás tenían algunos cuadros de santos. Y cada vez que yo iba a hacer una maldad, yo volteaba y sentía que me estaban viendo. Era mi conciencia que me atormentaba porque sabía que estaba haciendo cosas malas. Y muchas veces me metía yo debajo de la cama a fumar porque pensaba que así de esa manera Dios no me iba a ver. Qué equivocado estaba. Dios conocía todo, todo. Y Él tiene apuntado ahí cada hecho, cada cosa que hiciste tú en toda tu vida. Y dice que primero van a ser abiertos los libros. Y primero va a salir y te van a decir, tú robaste, tú mentiste, tú codiciaste, tú violaste, tú fornicaste, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste todo esto. ¿Y sabes qué? Ahí está tu pago, el lago de fuego. Porque dicen que algunos de ellos no estaban inscritos en el libro de la vida. Te quisiera preguntar el día de hoy, jóvenes que están aquí, ¿están escritos en el libro de la vida? Ah, ni un amén. Ah, gloria a Dios, un amén. Gloria a Dios. Pero los que no están escritos en el libro de la vida, ahí dice que fueron juzgados los muertos.
Ah, pero no que los muertos ya no se iban a parar. No que ya no iba a haber una resurrección. Ahí no dice que iban a juzgar a los vivos. ¿A quiénes iban a juzgar? A los muertos. Vas a volver a tomar el cuerpo natural con el que estabas y vas a llegar delante del tribunal de Cristo y ahí te van a decir, a ver muchacho, ¿qué hiciste? A ver muchacha, ¿qué hiciste? Y van a buscar entre los registros ahí y van a ver, no está en el libro de la vida, atadle de manos y pies y arrojadlo al lago de fuego. Que tenga su parte con los hipócritas, porque hay muchos que simplemente le jugaron a ser cristianos y fueron más que hipócritas. Más bien menos que hipócritas. Entonces es importante que nosotros comprendamos. Cristo responde a esta herejía y les reprueba en su error. Les reprueba la ignorancia y ratifica el error. La ignorancia, hermanos, muchas veces es causa del error. ¿Tú los ves? Tú conoces a ese grupo que dice que ama a Dios, pero también ama a fulano de tal, y ama a Santito fulano de tal, y ama a la guadalupana, y ama a esos. Y lo único que tú dices, oiga, présteme su Biblia. Su Biblia de ellos, su Biblia muy particular, la Biblia latinoamericana, o en este caso la Biblia de Jerusalén. Les abres las escrituras y les muestras el Salmo 115, que dice que los ídolos tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyes. ¿Y qué crees que te dice? Que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque prefieren quedarse en su ignorancia. Les muestras Deuteronomio 5, en esa Biblia lo maneja de esta forma, no te harás imagen ni ninguna escultura tallada con tus manos. Imagínense. Isaías 10, apúntenlo para aquellos que tienen familia católica para que se los lean. Ahí dice más duro. Ok, pero entendamos una cosa. ¿Qué es lo que ellos hacen? Prefieren quedarse en su ignorancia y no se dan cuenta que esa ignorancia los va a llevar al error y el error los va a llevar a la muerte. Porque ellos piensan que Dios es bueno. No, Dios no nos puede torturar en el infierno. Dios nos ama. ¿En serio? Pregúntale a Esaú. Dice la Escritura que él procuró con lágrimas su arrepentimiento y no se le concedió. ¿Por qué no le preguntas a Datán, a Abirán y a Coré? ¿No dice que se abrió la tierra para tragarlos vivos y que descendieran al Seol? ¿No es lo que dice la Escritura? Sí, amén. ¿Qué decimos de Acán y toda su familia? ¿No fue apedreado en el monte de Acor y fue quemado? Sí, amén. Y después su alma tuvo que haber descendido al Seol. Hermanos, no ignoremos estas verdades. Va a haber un juicio. Si yo estuviese en tu lugar, yo me pongo a cuentas con Dios. Yo le pido perdón. Y yo prefiero llevar la fiesta en paz con Dios. Porque Dios, la Biblia dice, ay, qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Qué horrenda cosa. Dice que, en este caso, que la ignorancia es causa del error. El patrón del error es resistir a la luz, lo que veíamos en San Juan. Resistieron a la luz, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Gracias a Dios que mandó a su Hijo y trajo luz a nuestras vidas, hermanos. Gracias a Dios. Me siento contento, hermanos. Me siento contento porque a través de ese tipo de reprensiones yo me doy cuenta de una cosa. Dios tiene cuidado de mí. ¿No tendrá cuidado de ti también? ¿No te estará advirtiendo de algún lugar que estás a punto de brincar si no cambias tu actitud? ¿Te acuerdas de aquel accidente que tuviste? Sí, te acuerdas. ¿Por qué estás vivo? Por la gracia y misericordia de Dios. Porque Él da la vida y Él la quita. Primera de Samuel, capítulo 2, hermanos. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? En el versículo 5. Versículo 5 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y Él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que si Dios quiere, hoy te quita la vida? ¿Sí te das cuenta que si Dios permite y manda al ángel de la muerte, hoy te cortan para siempre y vas a ser trasladado a la eternidad? Y una vez que estés en la eternidad, vas a haber deseado haber hecho la voluntad de Dios. Una vez que estés en la eternidad, vas a haber deseado haber obedecido a papá cuando te decía que cambiaras tu actitud. Una vez que estés en la eternidad, vas a haber querido volver a escuchar la voz de tu madre que cuántas veces te dijo, cambia hijo, cambia tus actitudes. ¿No ves que cada día te acercas más y estás descendiendo al Seol?
¿No te das cuenta que para esto vino a morir nuestro Señor Jesús? Para que tú pudieras hallar vida eterna en Él. Para que tú pudieras entrar y vivir una eternidad en las calles de oro y mar de cristal. ¿Sí te das cuenta? Pero ¿qué es lo que hacemos siempre? Rechazamos la doctrina, rechazamos la luz. No nos interesa. Yo voy a seguir drogándome, yo voy a seguir de amargado, yo voy a seguir robando, yo voy a seguir mintiendo, yo voy a seguir codiciando a la mujer de mi prójimo. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas. Si en cada uno de nosotros halláramos una pequeña parte de sensatez y nos aferráramos a ella, y con esa sensatez fuéramos y nos tiráramos a los pies de Cristo, Él perdonaría todos nuestros pecados. Y cada uno de nosotros diría, como Pablo lo dijo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Pero muchas veces no podemos decir eso. Cuando conocemos el verdadero poder de Dios, entonces aceptamos todo lo que viene de parte de Él sin cuestionarlo. Cuando yo digo, hermanos, la palabra omnipotente significa el todopoderoso. La palabra omnipotente significa que jamás vamos a entender su poder. Eso significa omnipotente. Pero no necesitas entender todo su poder. Lo que necesitas es aferrarte a que Él te quiere dar vida eterna. Es lo único que necesitas entender. No que quién lo creó, no que de dónde salió, no. Eso no importa. Cuando estés en el cielo te lo van a revelar. Si Dios quiere, a final de cuentas, Él hace lo que se le da la gana porque es omnipotente. ¿O no es así? Él es omnipotente. Por eso es importante que si la Escritura nos está marcando áreas que tenemos que cambiar, las quitemos. Quitémoslas de inmediato, hermanos. Amigos que estás aquí, amigo que ni conoces de Cristo, o a lo mejor te empiezas a conocerlo, quita tus actitudes. De una vez, sábete una cosa, no necesitas conocer toda la Biblia, no necesitas conocer toda la doctrina, ni la homilética, ni la hermenéutica, ni la apologética, ni nada de esas cosas necesitas conocer. Lo único que necesitas conocer es que Cristo te quiere dar vida. Es todo. Y sujetarte a lo que Él te dice. Y también necesitas saber una cosa. El Señor es santo. Y si tú estás lleno de basura, ¿quién te dice que vas a entrar al cielo en un lugar que es santo? Ya con eso, simplemente usa el sentido común. Ah, Dios es santo. El trono de Dios es santo. Las calles de oro y el mar de cristal son santos. Voltea a verte y asómate en tu negro corazón. Híjole, yo estoy todo podrido. No necesitas saber más. Lo único que necesitas saber, Señor, ¿me puedes limpiar? Señor, ¿puedes quitar la iniquidad? Decía el salmista David, Señor, forma en mí un corazón nuevo y un espíritu recto para ti. Es lo que decía. Nosotros no podemos cambiar. Él necesita venir y hacer el milagro. Nosotros no podemos creerle, en este caso a los consejos de la abuela, creerle al psicólogo, creerle al psiquiatra, nadie de ellos, al consejero familiar, al consejero de la escuela. No puedes creerle, ellos vienen de una descendencia caída. Y todo el que le instruyó a él es una descendencia caída. Y el que le instruyó al que inventó la psicología viene de una persona que tenía la mente caída. O sea, ¿qué te puede enseñar? Pero cuando tú vas a las Escrituras y entiendes una cosa, ves los 10 mandamientos y dices, caray, yo he robado, yo he idolatrado, yo he codiciado, yo he matado. Lo único que te lleva es a tener, de alguna forma, sentir un gran dolor, a saber que sigues con vida y que Dios todavía te quiere dar la oportunidad de que cambies. Porque a través del arrepentimiento, cuando tú cambias tus actitudes, reconoces, confiesas tu pecado y te apartas de él, dice la Escritura que alcanzas misericordia. Hermanos, lo tenemos. ¡Qué bendición! Tenemos la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Tenemos la llave. Tenemos la salida para poder entrar al reino celestial. Tú decides si lo vas a hacer, porque la Escritura aquí dice que va a haber una resurrección de muertos. Porque dice la Escritura que va a haber unos que van a despertar para condenación eterna. Hechos 24. Estamos a punto de terminar, queridos hermanos. Hechos 24, en el versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Que en la ley y en los profetas están escritas. Están hablando del Tanaj, están hablando de la Torah, están hablando del Antiguo Testamento. Están hablando de eso. Están hablando de que los profetas, desde Moisés, hablaron de un Mesías. Hermanos, ¿qué sentido tiene leer la Biblia si no conocemos a Cristo? ¿Y qué sentido tendría la Biblia si Cristo no estuviera reflejado en las Escrituras? Ninguno.
Cada versículo que leas tú en la Biblia te lleva a Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos. Vamos a leer la Biblia, va a ser entendiendo una cosa, que Cristo está viviendo en cada parte de las Escrituras y dispuesto a darnos vida. No tiene sentido. Bien lo dijo el predicador, si no hay infierno, cierro mi Biblia y jamás voy a volver a predicar del infierno. Y jamás voy a volver a predicar nada. Si no hay infierno, voy a cerrar mi Biblia y jamás voy a hablar de Dios. Si lo hay. Lo mismo digo en la resurrección de los muertos. Vamos a ser resucitados. Vamos a tomar otra vez nuestro cuerpo para ser juzgados. Mateo 22, versículo 23. Dice de esta forma. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿A quién citaron? A Moisés. ¿No Moisés habla en Deuteronomio que se levantará un legislador? ¿No hablaba del Mesías? ¿No hablaba del postrer tiempo? ¿Acaso no fue Jesucristo crucificado y acaso no resucitó al tercer día? Hermanos, la tumba de Cristo está vacía. ¿Qué más quieres? Resucitó. Y si resucitó, ¿crees que no te puede resucitar a ti? Claro. Pero muchas veces vives pensando que no hay resurrección. Que puedes vivir, pasarte el tiempo ahí en la banca, que puedes pasarte el tiempo ahí en tu tibieza, que puedes pasarte el tiempo ahí sin hacer la voluntad de Dios, pensando que místicamente Él te va a meter al cielo. No se puede, va a haber una resurrección de muertos. Y si mueres hoy, tú en la condición en la que estás, ¿a dónde vas a ir a parar? Esa es la gran pregunta. Porque dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después, ¿qué, hermanos? Venga el juicio, hermanos. Qué triste, hermanos, realmente, qué consecuencias acarrean tal error. El pensar que podemos vivir un cristianismo desobedeciendo las leyes divinas. Que podemos vivir un cristianismo simplemente acomodándonos la Escritura como nosotros convengamos, o nos convenga acomodarnos la Escritura. Nosotros tenemos que amoldear nuestra cabeza a las Escrituras, no las Escrituras a nuestra cabeza. Entonces es importante que nosotros entendamos una cosa. Porque de acuerdo a lo que dice Ezequiel 37, él también sabía que iba a haber una resurrección. Ezequiel 37. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? En el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Cómo estás tú por dentro? ¿Vives? ¿Tienes vida en abundancia? ¿Cómo está tu situación? ¿O necesitas que venga el Señor y sople aliento de vida para que tú puedas vivir? Necesitamos de Dios, hermanos. Daniel 12:2. Necesitamos de Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Daniel opinaba lo mismo. Los saduceos se quedaron en la ley pensando que nada más ignoraban la parte en que Moisés prácticamente sí hablaba de que iba a haber una resurrección. Hermanos, díganme una cosa, ¿acaso no en el último capítulo de Deuteronomio dice que Jehová mató a Moisés? Sí, lo mató. Pero es hermoso ver a un Moisés transfigurado, juntamente con quién, hermanos, con Cristo y con quién más, con Elías. ¿Y cómo eran sus vestiduras, hermanos? De acuerdo a lo que dice la Biblia en los evangelios, blancas y resplandecientes. ¿Sí entienden? Así va a ser tu cuerpo, así va a ser tu estado en el cielo, vas a resplandecer. Moisés no se quedó en la tumba, dicen que nadie sabe dónde fue enterrado Moisés, pero una cosa sí sé, él resucitó y él está en la gloria de Dios, porque lo dice la Escritura. Porque lo dice la Escritura, no porque lo digo yo, o porque lo dice un hereje de allá afuera. No, lo dice la Escritura. Dice Daniel 12, en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está hablando de la misma, como en la misma figura que mencionaba Eclesiastés, sí, serán despertados. No todo acaba en la tumba, muchacha, no todo acaba en el polvo. Dice que va a llegar el día en que vas a ser despertado y vas a ser levantado. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. ¿Qué dice ahí, hermanos? Perpetua.
Esa palabra perpetua significa confusión para siempre, por toda la eternidad. Y eternidad significa una adoración que no tiene ni principio ni fin. Es para siempre. Considera tu estado natural. Considera tu estado espiritual. Considera cómo estás delante de Dios. Dice Mateo 8:11, hermanos. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En el siguiente texto, por favor, hermano. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el dormir para siempre, así dice. El lloro y el crujir de dientes. Volvamos otra vez a Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ellos ignoraban el poder de Dios. Ellos no lo tenían como un Dios omnipotente capaz de levantar a los muertos de la tumba. Porque en la resurrección, ¿qué dice? Ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Abraham, Isaac y Jacob están en el reino. Y dice que cuando nosotros resucitemos y estamos en la gloria de Dios, dice que nos vamos a sentar a la mesa con Abraham, Isaac y con Jacob. No sé cómo, dice que vamos a ser como los ángeles. Una cosa sí tengo entendido, y yo lo creo porque lo dice su escritura, que vamos a saber quién es Abraham, quién es Isaac y quién es Jacob. Vamos a conocerlo, y tú los vas a ver. A lo mejor no con la barba como los pintan en las películas, a lo mejor no encorvados o como viejito cuando murió Jacob y que apenas caminaba con su bordón. ¿Se recuerdan que fue lastimado de un muslo, de la cadera? No lo vas a ver así, lo vas a ver con la gloria de Jesucristo manifestada en su vida. Así te vas a ver tú, pero tristemente va a haber algunos que van a ser echados a las tinieblas de allá afuera. ¿Cómo estás tú? ¿Vas para las tinieblas y mueres hoy? Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete. Deja de tomar en poco estas reuniones. Deja de dormirte en las reuniones. Deja de burlarte en las reuniones. Deja de hacer eso. Es por tu bien, muchacho, muchacha, amigo, hermano que estás aquí. Por último, hermanos, Lucas 13:27 dice de esta forma: pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Qué triste. Puedes tomar esta reunión y este mensaje como tú quieras. A final de cuentas vas a llegar en aquel día. Y si para ti no hay infierno y no hay resurrección de muertos, qué triste. Dice la Escritura que ellas dan testimonio de Jesucristo. Dice la Escritura que es inspirada por Dios. Es la palabra santa. Y cuando llegues, una vez que mueras y seas despertado, número 1, te vas a dar cuenta que sí hay resurrección. Y número 2, cuando te halles en el Hades como el rico, te vas a dar cuenta que sí hay infierno. Puedes pensar lo que quieras. Yo no me arriesgo. Yo le sirvo a Dios. Por miedo al infierno no, porque Él me perdonó. Yo merecía el infierno. Y qué triste va a ser para algunos. Yo creo que por eso va a ser el crujir de dientes, porque van a ver a muchos que sí van a entrar. Y ellos van a decir: yo pude haber entrado. Yo pude haber creído. Yo pude haber obedecido, pero no quise porque preferí mi carne. Preferí hacer mi voluntad. Preferí conducirme bajo mi libre albedrío. Qué triste. Queridos hermanos, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 21, en el versículo 4, va a haber una resurrección muy hermosa para aquellos que creen y obedecen a su palabra. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Realmente, hermanos, no puedo ocultar el dolor que siente mi corazón. Era mi padre, yo le amaba, pero él prefirió su maldad. Él prefirió hacer y continuar viviendo en pecado. ¿Qué creen que sentí cuando me dijeron: acaba de morir? Yo le decía a mi hermano, le decía: pues hermano, yo nada más te invito a una cosa, que consideres tu vida. Porque así como me narras la muerte de mi padre, en un abrir y cerrar de ojos todo pasa.
Por un momento se quedó mudo en el teléfono. Yo estaba llorando, hermanos. Sobre todo porque yo sé cómo le fue al rico. Sobre todo porque dice la Escritura que ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Y yo aún lo recuerdo cuando me cargaba en sus brazos. Yo aún lo recuerdo cuando me compraba mis cosas. Qué triste. Él escogió el camino del pecado. ¿Qué camino vas a escoger tú? ¿Esta oportunidad? No permitas que se vaya. Cristo está aquí, ¿cuántos lo creen? ¿Él da vida eterna o no da vida eterna? Entonces, hagamos un lado todo lo que no sirve, todos los pecados y todos los aventamos a la basura y confiemos en Jesucristo, porque Él es el único que nos puede salvar. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Son hermosas sus palabras, hermano. Enjugará a Dios toda lágrima, hermanos. No va a haber más dolor. Estos saduceos creían que no iba a haber una resurrección de muertos. Se equivocaron. Quizás ellos mismos estén ardiendo en las llamas del infierno. Y en aquel día van a ser juzgados y van a ser arrojados al lago de fuego. Dios les bendiga, hermanos. La invitación, como siempre, tomen la mejor decisión. Pero no la tomen de su corazón. Esas no sirven para nada. Las decisiones, de acuerdo a la palabra, dice: el que cree en mí no será condenado. El que no ha creído en mí ya ha sido condenado. Dice su Escritura que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Dice su palabra que el que me halle hallará la vida. ¿No quieres vida? ¿Tú que estás lleno de huesos secos, no quieres vida? Si reconoces hoy tu pecado y te arrepientes y le pides perdón y vienes y te postras ante Él, ¿qué te impide? ¿Que te vean los demás? Pobre. Pero Cristo te quiere dar vida. Por favor, hermano. Ha resucitado, ha resucitado el Rey de Gloria, ha resucitado, ha resucitado, ha resucitado. Amén. El Rey de Gloria ha resucitado, resucitó, murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Resucitó, murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ha resucitado, ha resucitado el Rey de Gloria, ha resucitado, precioso Dios, murió por mí, todo su amor derramó en la cruz. Gloria a Dios. Precioso Dios, murió por mí,
todo su amor derramó en la cruz. Gracias, Resucitó, murió por mí. Gloria a Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Job entendía estas cosas, hermanos. Job, a pesar de su tribulación y todo lo que se le vino, él entendía estas cosas. Él citó estas palabras: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Hablaba de Jesús. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. No desprecies la oportunidad, hermano, amigo, que estás aquí. Es tiempo de renovar nuestros votos. Amigo que estás aquí, pensabas que la muerte era un juego. No, no es un juego. Está muy cerca. Pero solamente porque Él vive, porque Él resucitó. Por eso tenemos la certeza de que si le amamos, si creemos a su palabra, si le obedecemos, si le somos fieles, no que le sometamos por la ley, sino por amor, Él nos levantará del polvo también. Ya no va a haber más dolor ni más llanto. Qué bendición, hermanos. Resucitó, murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amado Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Padre, ten misericordia de todo aquel que hoy ha humillado su corazón y ha reconocido que ha pecado. Padre, bendícele, dale vida eterna, así como tú dijiste que eras la resurrección y la vida, que el que creyese en ti, aunque esté muerto, vivirá. Padre bendito, por favor te lo pido, Señor, ten misericordia de este lugar, Señor. Bendice a la familia que ha abierto sus puertas para que se predique tu palabra en este lugar. Bendice a aquellos que vienen por primera vez, Señor. Por favor, Señor, por favor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, no permitas que esta palabra, Señor, caiga a la tierra vacía, Señor, sino permite que cumpla el propósito por el cual tú les hablaste hoy de la resurrección, Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, Señor.